Se abre la audiencia de vista pública en el expediente 1490-2016, formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general, total y parcial de decreto 1019-2016 del Congreso de la República de Guatemala, ley emergente para la conservación del empleo. B, artículo 18, inciso C, según la reforma que se realizó mediante promulgación del decreto 11-2016 del Congreso de la República, 36, 39 y 41, incisos B y D del decreto 63-88 del Congreso de la República, Ley de Clases Pasivas del Estado. C, artículo 25 del decreto 11-73 del Congreso de la República, Ley de Salarios de la Administración Pública. D, artículos 3 y 18 del Acuerdo Gubernativo 301-2015 de 29 de diciembre de 2015 y E del artículo 4 del decreto 71-86 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Sindicalización y Regularización de la Huelga de los Trabajadores del Estado. 1. La frase o convenios contenida en el inciso A. 2. La frase no se dará trámite al conflicto respectivo contenida en el artículo B. Y 3. La frase acreditando el cumplimiento del requisito anterior, contenida en el inciso C, interpuesta por María de los Ángeles Ruano Almeda, representante común. El secretario general dará lectura a la relación de las normas denunciadas, petición de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias respectivas de la presente audiencia. Con base en los argumentos de derecho que quedaron contenidos en el escrito inicial de la acción, quienes la promovieron solicitan que la Corte de Constitucionalidad declare con lugar la acción de inconstitucionalidad de ley de carácter general, total y parcial de las disposiciones y del decreto anteriormente ya mencionados por el señor presidente. Asimismo, que se hagan las declaraciones que en derecho corresponden, expulsando de manera definitiva del ordenamiento jurídico las normas impugnadas. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada uno de los sujetos intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia a la solicitante María de los Ángeles Ruano Almeda, representante común, quien comparece con el auxilio de los abogados Lesbia Guadalupe Amezquita Garnica, Rosa Fernanda Vázquez Camey y Byron Cruz Villagrán Villeda, quienes actuarán en forma conjunta, separada o indistintamente. Tienen el uso de la palabra. Buenos días, honorables magistrados. Previo a entrar al fondo de nuestros argumentos y derivado de que se ha convertido en una práctica recurrente el pretender limitar tanto el alcance como la finalidad del control de constitucionalidad, es necesario recordar al tribunal que el artículo 135 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece los requisitos que debe cumplir el planteamiento de la inconstitucionalidad de leyes y reglamentos de aplicación general, estableciendo como un requisito que la solicitud, el postulante exprese en forma razonada y clara los motivos jurídicos en que descansa la impugnación, preceptuando también el artículo 136 del mismo cuerpo legal, que en caso de existir una omisión en el cumplimiento de tales requisitos, el tribunal lo puntualizará en su primera resolución y ordenará su subsanación dentro del tercero día. De esa cuenta, la admisión a trámite del planteamiento
presupone que el mismo se ajusta a los requerimientos del artículo 135 del cuerpo normativo citado. En consecuencia, no es posible sustituir la discusión de fondo que hoy nos ocupa bajo la supuesta falencia del planteamiento del mismo, porque eso sería retrotraer el proceso a una etapa que ya ha precedido, para cuya evaluación este tribunal contó con un momento procesal específico y la misma fue subsanada desde el momento en que se admitió a trámite el planteamiento. El artículo 144, con el permiso del tribunal, me voy a permitir hacer unas citas textuales que son necesarias para nuestra tutela judicial efectiva. El artículo 144 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad establece que la sentencia de constitucionalidad se dictará de acuerdo con lo que ésta dispone para el proceso de amparo, es decir, conforme a lo previsto en el artículo 44 de la citada norma que establece, cita textual: al pronunciar sentencia, el Tribunal de Amparo examinará los hechos, analizará las pruebas y actuaciones y todo aquello que formal, real y objetivamente resulte pertinente, examinará todos y cada uno de los fundamentos de derecho aplicables, hayan sido o no alegados por las partes. De esa cuenta, honorables magistrados, con todo el respeto que nos vemos forzados a sostener respecto a la jurisprudencia sentada por esta Corte, la misma no puede contrariar lo expresamente establecido en la ley que anteriormente citado, ni tampoco puede delegar el control de constitucionalidad en los particulares, porque esta es una obligación impuesta a este tribunal de conformidad con el artículo 268 de la Constitución Política de la República, extremo que es reafirmado por el artículo 6 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que establece, cita textual: en todo proceso relativo a la justicia constitucional, solo la iniciación de trámite es rogada, fin de la cita textual, debiendo tenerse en cuenta que el fin de un proceso no es el agotamiento de las fases procesales, sino la realización suprema de la justicia. En este caso, la justicia constitucional, honorables magistrados, se realiza llevando a la positividad las garantías que la Constitución establece y reconoce, y protegiendo las condiciones necesarias para que el Estado pueda cumplir de manera eficiente con los fines que la Constitución le ha encomendado. De esa cuenta, no se puede entonces asumir, como lo pretenden las contrapartes, que un debate sobre la constitucionalidad de una norma jurídica se reduzca a comparaciones ni abstracciones, ni se puede negar que toda norma jurídica nace de una realidad práctica con el fin de tener un impacto práctico, siendo tan inconcebible como inoperante una percepción del derecho que no tenga en cuenta la relación entre el supuesto, la realidad y la consecuencia tanto jurídica y fáctica, ni la relación entre derecho, realidad y ética. Y el planteamiento de la presente inconstitucionalidad, honorables magistrados, remarca precisamente la necesidad de tener en cuenta ese interrelacionamiento tan importante. Ahora bien, por las limitaciones de tiempo que nos impone esta vista y la desigualdad procesal en que nos encontramos frente al Estado de Guatemala, que cuenta con 9 representantes para exponer y representar el mismo interés y cuenta con tiempo en demasía para exponer sus argumentos, nos limitaremos en esta vista pública a abordar lo relativo a la inconstitucionalidad general total del decreto 19-2016 del Congreso de la República, sin perjuicio de los alegatos que ya hemos presentado por escrito. Es preciso señalar, honorables magistrados, que desde el año 1989 se establecieron extensas exenciones fiscales a sectores empresariales específicos dedicados a la exportación a través de los decretos 29-89 y 65-89, ambos del Congreso de la República. Dentro de los sectores empresariales a los cuales se les aplicaban estas extensas exoneraciones fiscales, que incluyen la exoneración del impuesto sobre la renta, la exoneración del impuesto al valor agregado, la exoneración de los aranceles y los impuestos a la importación y la exoneración de los impuestos a la exportación, entre otros, se encuentran la industria de la maquila textil, la industria de la confección, la industria de productos alimenticios, productos agrícolas, de palma, de aceite, de bioetanol, panadería industrial, por ejemplo, como Bimbo de Centroamérica, tarjetas prepago de Centroamérica, Motoresino de Guatemala, empresas dedicadas a la exportación de minerales como Montana Exploradora de Guatemala, Sociedad Anónima, la industria del acero, la industria del papel, la industria de la medicina, la misma Isagro, en fin,
una lista inacabable de sectores productivos. Sumado a ello, desde el año 2008, estos mismos sectores fueron beneficiados por el Estado de Guatemala con la fijación de un salario mínimo que es aún inferior al que pagan otros sectores productivos que no están sujetos a esas exenciones fiscales. A lo que se suma los recientes intentos por crear para estos mismos sectores exportadores un salario aún menor en 4 municipios del país. Después, honorables magistrados, de 27 años de extensas exenciones fiscales para estos exportadores, bajo el argumento de que generarían empleo y desarrollo, de conformidad con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística, el año pasado, en el mes de noviembre, la pobreza en Guatemala se incrementó del 56,4% de la población en el año 2000 al 59,3% de la población en el año 2014. Y el Estado de Guatemala se encuentra en estos momentos incapacitado de financiar su funcionamiento y se encuentra también incapacitado de invertir tan siquiera en los servicios básicos que la población necesita. Y esto es de conocimiento público y de conocimiento de este Tribunal Constitucional, porque han sido reiteradas las ocasiones, por ejemplo, en que el Ministerio Público ha referido que carece de fondos incluso para operar, como lo han hecho otras entidades del Estado. A esto debe sumarse que estos mismos sectores han sido incapaces de generar fuentes de empleo de calidad en los centros en donde operan. No han logrado establecer un nivel salarial que cubra el mínimo vital de sus trabajadores y, por el contrario, coaccionan constantemente al Estado bajo la amenaza de pérdida de empleo si no se precarizan aún más esas condiciones laborales, o bien bajo la promesa de cumplir la legislación laboral precaria que priva en Guatemala, como si el Estado tuviera la obligación de incentivarlos para que cumplan la legislación nacional vigente en el país. Es necesario señalar que el 77% del presupuesto del Estado tiene como fuente de financiación la recaudación tributaria y que las distintas políticas implementadas por el Estado han hecho recaer en un 64,19% esa carga tributaria en impuestos indirectos, es decir, impuestos que pagamos en el consumo y que paga el 59,3% de la población que en estos momentos se encuentra en condición de pobreza y total exclusión social. En tanto, los impuestos directos que gravan directamente las rentas solo representan 35,81% del presupuesto y esos están sobre los hombros de la clase trabajadora del país empobrecida. Y buena parte, esto, honorables magistrados, sobre la base del presupuesto aprobado por el Congreso de la República para el año 2016, antes de la aprobación y de la norma que hoy impugnamos y que es objeto de litis en este tribunal. Para el año 2015, honorables magistrados, según el Banco de Guatemala, las exportaciones FOB de productos, solo en lo que respecta a las empresas exportadoras amparadas en el decreto 29-89 del Congreso de la República, ascendió a 1.213 millones de dólares estadounidenses. Y nos referimos a un sector que ha superado el monto de exportaciones anuales de los sectores productivos tradicionales, como el café, el banano, el azúcar y el hule. El impuesto sobre la renta, honorables magistrados, es el principal impuesto que exonera la norma impugnada, entre otros. Es un impuesto que grava directamente la renta, es un impuesto que grava directamente la ganancia obtenida por el sujeto obligado. Es decir, se trata de un impuesto que se impone a la persona individual o jurídica de conformidad con el volumen de riqueza que ha generado para un ejercicio fiscal, contrario a los impuestos indirectos como el impuesto al valor agregado, que se paga en la misma tasa de conformidad con el consumo sin importar el nivel de acceso a la riqueza de la persona o condición de pobreza por ese extremo en que se encuentre. De esa cuenta, honorables magistrados, la privación de ingresos del Estado bajo el argumento de una generación de empleo que en más del 90% es empleo precario y que tiene salarios inferiores al mínimo vital, que están obligados a pagar las empresas de otros sectores no favorecidos por tales disposiciones, no posee una justificación ni lógica ni jurídica, puesto que no parte del principio de capacidad de pago, así como tampoco del principio de justicia o equidad tributaria. Por otra parte, la norma impugnada produce una doble exoneración, toda vez que el artículo 6, literal L de la Ley del Impuesto sobre la Renta, exonera las rentas derivadas del reparto de dividendos, bajo el supuesto lógico de que no se puede imponer una doble tributación. En este caso, la norma impugnada libera de la obligación del pago a la entidad que reparte los dividendos y también a los socios que se reparten los dividendos. En consecuencia, produce una doble exoneración del impuesto sobre la renta y es algo que el Estado va a dejar de percibir. La norma impugnada no justifica, como he dicho, las razones lógicas
para que el Estado se prive de esa capacidad de recaudación y de esa fuente de ingresos. Tampoco como esta exoneración del impuesto no grava otra cosa sino las ganancias obtenidas, es justificable de conformidad con el principio de capacidad de pago, puesto que ante la realización del mismo supuesto, es decir, la obtención de una renta, mantiene la obligación de pagarlo para otros sectores económicos, incluso que también se dedican a la exportación, y aún para quienes obtenemos un ingreso neto que no cubre el mínimo vital, ni como el gasto tributario ha de compensarse en este caso. Estamos pues ante una norma que no razona ni su necesidad ni su pertinencia en condiciones objetivas. De la misma manera como se manifiesta en el memorial de interposición de la acción, el Congreso de la República, al aprobar la norma que impugnamos, se sustentó legalmente en la facultad que establece el artículo 171 literal A de la Constitución Política. No obstante, si se tratase de la misma potestad, ningún sentido tendría lo estipulado en el artículo 171 literal C de la Constitución Política de la República, que establece específicamente la potestad legislativa en materia tributaria. Debe apuntarse que la facultad ejercida por el Congreso de la República, en este caso, como expresamente se invoca en la norma impugnada, hubiese sido suficiente si se hubiera producido la reforma de la ley del impuesto sobre la renta. Sin embargo, el decreto 19-2016 que impugnamos no reforma la ley emitida en el marco de la facultad específica invocada por el Congreso de la República, ni en el marco de la facultad conferida en el literal C del artículo 171 constitucional. Las exoneraciones, en virtud de referirse, honorables magistrados, a casos en los cuales, aún realizándose el hecho generador del impuesto, no es cobrado por el Estado, constituyen un gasto tributario. Aunado a esto, el presupuesto aprobado por el mismo Congreso de la República para el año 2016, a través del decreto 14-2016, preveía un ingreso por concepto de impuestos directos, dentro de ellos por concepto del impuesto sobre la renta, y pese a que la norma impugnada es aprobada y puesta en vigencia luego de finalizado el primer trimestre del ejercicio fiscal para el cual el presupuesto fue aprobado, no cuantifica la afección a la fuente de ingresos producida por la medida tomada por el Congreso de la República, no establece fuente para su financiación y tampoco produce el presupuesto para prescindir del financiamiento perdido, con lo cual vulnera el artículo 240 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El artículo 239 de la Constitución, al prever el principio de legalidad tributaria, establece que la previsión de exenciones se hace al determinar las bases de recaudación, honorables magistrados. En este caso, el decreto 19-2016 del Congreso viola este principio, puesto que el mismo no crea tributos ni no regula las bases de recaudación del mismo. El mismo artículo constitucional hace referencia a la facultad de crear tributos del Congreso de la República, debe regirse por los principios de equidad y justicia tributaria, de la misma manera en que el artículo 243 de la norma constitucional vincula estos principios a la capacidad de pago del sujeto obligado. De esta cuenta, una norma que crea una exención al pago de impuestos, cuyo hecho generador es la obtención de una renta, ganancia o utilidad neta, a un impuesto que ajuste el gravamen al nivel de acceso de la riqueza del sujeto obligado, no solo viola el artículo 239 y 243 constitucional, sino que además crea un paraíso fiscal para determinada categoría de empresas, atendiendo a que son exportadores. Ahora bien, el Estado de Guatemala ha asumido compromisos ante los organismos internacionales. Dentro de esos ha asumido compromisos ante la Organización Mundial del Comercio, como el propio decreto que impugnamos de inconstitucionalidad lo cita. Se establece la eliminación de las subvenciones a la exportación, en este caso en violación de los principios a que está obligado a cumplir el Estado, y teniendo en cuenta que la utilidad o ganancia que constituye tal renta es el resultado de la actividad exportadora, nos encontramos con un tipo de subvención que, de conformidad con el artículo 1.1 literal A, inciso 1, subinciso numeral romano 2 del artículo 2, párrafo 2.1 literal A, y el artículo 3, párrafo 3.1 literal A y párrafo 3.2, todos del acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias de la Organización Mundial del Comercio, está expresamente prohibida. De ahí que que la norma impugnada la hayan denominado como ley emergente para la protección del empleo no es sino un fraude de ley, toda vez que no se trata de una norma laboral. Si lo fuera, la misma no fue consultada como lo establece el convenio 144 de la Organización Internacional del Trabajo.
Se trata, pues, de un fraude de ley contrario al principio de pacta sunt servanda del derecho internacional que está obligado a observar el Estado de Guatemala. Debe apuntarse además que al crearse la ley, como el decreto 19-2016 que se denomina Ley Emergente para la Conservación del Empleo, es decir, en resguardo de un derecho constitucional que es el derecho laboral contenido en el artículo 101 de la Constitución, ubica dicha norma en el marco del artículo 103 constitucional. Esto, más allá del fraude de ley al que hemos hecho referencia, hace todavía más irrazonable la norma impugnada, puesto que el derecho de trabajo no prevé la posibilidad, honorables magistrados, de regular exenciones tributarias, con excepción de las que se reconocen a los sindicatos de empleadores y de trabajadores. En estas condiciones, el decreto 19-2016 del Congreso de la República vulnera también el artículo 4 constitucional, ya que presupone un trato distinto y más favorable a determinada categoría de empresas en función del destino de los bienes y servicios que produce. Se trata además, honorables magistrados, de una norma que viola los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, tanto en lo relativo a la seguridad jurídica como por falta de razonabilidad jurídica y fáctica de la norma impugnada, como su efecto de privar al Estado de un ingreso tributario que grava la riqueza que se obtiene en el país, convirtiendo en gasto tributario los recursos que debieron invertirse en el cumplimiento de los fines del Estado. Le informo que tiene un minuto para concluir. Gracias, honorable magistrado. Generando un desfinanciamiento a corto y a largo plazo. Si bien es cierto, los representantes de las instituciones del Estado han insistido en invocar el principio indubio pro legislatori, debemos señalar que el objeto del mismo es la preservación del acto político ante la duda relativa a la constitucionalidad del mismo. No obstante, su aplicación no es procedente en este caso, toda vez que estamos ante una norma que viola el principio de legalidad al haber sido emitida en invocación de la facultad general y no la facultad específica que prevé la literal C del artículo 171 de la Constitución, que viola el principio de legalidad tributaria al determinar una exención al margen del establecimiento de la base de recaudación del impuesto, entre otros, sobre la renta, que viola los principios de equidad y justicia tributaria y capacidad de pago al regular la exención de un impuesto que grava obtenciones de riqueza en el país y que grava las rentas y ganancias netas que se obtengan por actividades privadas. Muchas gracias, honorable magistrado. A continuación, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, por medio del mandatario especial judicial y administrativo con representación, abogado Sergio Juvenal Castañeda Aguirre, quien comparece con el auxilio del abogado Gustavo Adolfo Cárdenas Díaz. Gracias, señor presidente. Vamos a tratar de exponer en una forma lo más breve posible hacer el pronunciamiento que hace el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con relación a la inconstitucionalidad general, total y parcial planteada. Con relación a la inconstitucionalidad total de la Ley Emergente para la Conservación del Empleo, consideramos que los accionantes no confrontan cada uno de los artículos de la relacionada ley con las normas constitucionales que consideran violentadas. Por tanto, esto imposibilita hacer un análisis para determinar si las normas impugnadas se adecúan o no a los parámetros constitucionales. De igual manera, la misma observación podemos hacerla con relación al artículo 18, inciso C, de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado. En cuanto al planteamiento de inconstitucionalidad en contra del artículo 36 de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, consideramos que la norma impugnada no causa una contención de las normas constitucionales, las señaladas por los accionantes, toda vez que trabajo y jubilación son dos condiciones suplementarias. El cumplimiento de los requisitos
para disfrutar de la pensión de jubilación no significa la imposición de una renuncia a un derecho irrenunciable como es el derecho al trabajo. Por otra parte, la pensión por viudez en ningún momento implica expropiar derechos adquiridos, toda vez que las pensiones de jubilación y de viudez o viudedad son diferentes. Aparte de esto, consideramos que los instrumentos internacionales no son parámetros de constitucionalidad. Ahora bien, con relación a la inconstitucionalidad del artículo 39 de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, consideramos que el hecho que la consecuencia de un delito no se encuentre regulado en el tipo penal, no se encuentre regulado en el Código Penal, no significa que se esté violentando el principio de legalidad. Y en este caso está regulado en ley. Esa consecuencia está regulada en ley. Por tanto, no consideramos que se dé la inconstitucionalidad argumentada por los accionantes. Por otra parte, la sola posibilidad de que se transgreda una norma no significa que ésta sea inconstitucional. Con relación al artículo 41, incisos B y D de la Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado, consideramos que la ley puede regular las condiciones de adquisición o pérdida de una pensión de supervivencia. El artículo 41, en sus literales B y D, pretende favorecer al beneficiario que se encuentre en una situación económica desventajosa. Pretende beneficiar, por ejemplo, en el caso de la viuda soltera, a beneficiarla en comparación con la mujer casada. En el caso del padre desempleado, a beneficiarlo con relación al padre con trabajo. Y ello explica las razones por las que se regulan estas condiciones de pérdida de una pensión de supervivencia. Por tanto, también consideramos que no existe la inconstitucionalidad denunciada. En cuanto a la inconstitucionalidad del artículo 25 de la Ley de Salarios de la Administración Pública, debe tenerse presente que un derecho se adquiere hasta que se cumplan todas las condiciones previstas en la ley, y es hasta ese momento que puede hablarse de derechos adquiridos. El fin de las pensiones es conceder un beneficio económico a un trabajador que por distintas razones ya no se encuentre activo, de donde la condición de no ser un trabajador activo es un presupuesto inherente y necesario para el otorgamiento de una pensión. Por tanto, el artículo impugnado no establece condiciones expropiativas de derechos adquiridos y tampoco causa contención de las disposiciones constitucionales señaladas por los accionantes. Con relación al artículo 3 del Acuerdo Gubernativo número 301-2015, de fecha 29 de diciembre de 2015, consideramos que la norma impugnada se limita a aprobar una escala de salarios, por lo que estimar si garantiza o no una remuneración decorosa viene a ser un aspecto externo a la normativa, no susceptible de poder ser declarado inconstitucional. En cuanto al planteamiento de inconstitucionalidad del artículo 18 del Acuerdo Gubernativo 301-2015, consideramos que se trata de pactos colectivos en los que participan instituciones o entidades estatales, por lo que debe privar el interés público. Atendiendo a la protección financiera del Estado, resulta necesario determinar las posibilidades presupuestarias y financieras de cada ejercicio fiscal, que permitan atender los compromisos que se adquieran a través de la negociación de los pactos colectivos. Situación que, lejos de perjudicar, favorece a las partes que lo suscriban al permitir atender los compromisos que se adquieran. Por último, en cuanto al artículo 4 de la Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado, consideramos que los trabajadores del Estado no pueden recibir el mismo tratamiento que el Código de Trabajo le da a los trabajadores del sector privado. En el caso de los trabajadores del Estado está de por medio la prestación de servicios públicos, los que por sus características propias exigen un tratamiento especial, de manera
que no hay desigualdad ni discriminación en ninguna de las frases impugnadas. Por lo expuesto, solicitamos a la Honorable Corte de Constitucionalidad que se tenga por evacuada la audiencia conferida al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y que en su momento, al pronunciarse sobre el fondo, se declare sin lugar la acción de inconstitucionalidad general, total y parcial promovida por Efraín Emilio Sandoval Sanabria, Lesbia Guadalupe Amezquita Garnica, José Antonio González Urías y María de los Ángeles Ruano Almeda. Que se condene en costas a los solicitantes y se imponga la multa correspondiente a cada uno de los abogados auxiliantes. Muchas gracias, Honorable Corte. Ahora le corresponde el turno a la Superintendencia de Administración Tributaria por medio del mandatario especial judicial con representación, abogado Gerardo Alberto Hurtado Flores, quien comparece con su propio auxilio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Honorables magistrados, distinguidos colegas y partes contrarias en el presente caso, muy buenos días. La Superintendencia de Administración Tributaria, por mi medio, desea exponer que ratifica, en primer lugar, los argumentos expuestos en el memorial presentado con motivo de la evacuación de la audiencia conferida por este tribunal en relación a las inconstitucionalidades expuestas. En ese sentido, considera la Superintendencia de Administración Tributaria que no existe la necesaria confrontación de normas que requiere no solo la ley, sino la doctrina sentada por esta Corte de Constitucionalidad, que a efecto de que se permita establecer si las normas que se acusan de supuesta vulneración constitucional efectivamente son las que corresponden. Independientemente de ello, no debemos pasar por alto que estamos en Guatemala como formando parte de un fenómeno mundial, la globalización. Esto impone que las políticas socioeconómicas dictadas por el Estado se acomoden a las exigencias del mercado internacional y, en consecuencia, deben modificarse los criterios que prevalecieron en el pasado y que eran aparentemente justificados para mantener una política de negación de exenciones. Actualmente, cada tributo, y así lo contempla propiamente la ley magna, puede estar dotada al mismo tiempo de los elementos propios del tributo, de los elementos propios de las exenciones, precisamente no buscando beneficios o privilegios en favor de determinado sector, sino buscando beneficiar en general la economía nacional. Y en ese sentido, creemos que ninguna de las normas invocadas en las inconstitucionalidades expuestas contravienen la Constitución de la República. Y en ese sentido consideramos que las inconstitucionalidades expuestas y planteadas por los postulantes de las mismas deben ser declaradas sin lugar. Muy buenos días. Corresponde ahora el turno al Ministerio Público por medio de la señora agente fiscal, abogada y Patricia Escobar López de Escobar, de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, quien actúa con su propio auxilio. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días, honorables magistrados, señora abogada, señores abogados que me han antecedido en la palabra, demás personas que se encuentran en esta sala de vistas públicas. En el presente caso, siendo muy extensiva el planteamiento de inconstitucionalidad, vamos a tratar de ser muy breves en cuanto a cada artículo que se ha impugnado. Respecto a la Ley Emergente para la Conservación del Empleo, decreto 19-2016 del Congreso de la República de Guatemala, esta institución estima que la inconstitucionalidad debe ser declarada sin lugar, atendiendo a que no existe una motivación tal como lo regula el artículo 135 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. En este aspecto,
es importante hacer referencia a vasta jurisprudencia que ha emitido esta Honorable Corte de Constitucionalidad, entre otros el expediente 1604-2015, sentencia de fecha 26 de noviembre del 2015. ¿Por qué es importante que exista una parificación o una motivación clara, precisa y razonada de las normas impugnadas? Porque la finalidad del planteamiento de una inconstitucionalidad general, total o parcial, como en este caso, es que dicha normativa sea expulsada de nuestro ordenamiento jurídico. Si bien es cierto, la solicitante indica que esta ley, la Ley Emergente para la Conservación del Empleo, transgrede los artículos 171, 118, 119 y 239, hace una comparación de todas las normas, de toda la ley. Y es preciso que cada artículo de esta ley sea parificado con normas constitucionales, o sea, que la norma ordinaria sea parificada con las normas constitucionales que se estiman transgredidas. Esta situación no se da en el planteamiento del memorial ni en esta respectiva audiencia, porque lo que se menciona en el memorial y en esta audiencia han sido cuestiones fácticas, cuestiones que no vienen a atacar el fondo del asunto o el fondo de cada uno de los artículos que esta ley dispone. Respecto a la ley de clases pasivas del Estado, en cuanto al artículo 18, existe la misma situación. No existe una motivación clara y precisa de por qué este artículo transgrede los artículos 1, 2, 43, 44, 46, 47, 101, 102, 106 de la Constitución Política de Guatemala y los artículos 1.1, 2 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora bien, respecto al artículo 36 de la Ley de Clases Pasivas del Estado, respecto a este artículo, dicha normativa regula los requisitos previos para otorgar una pensión. Resulta razonable que existan requisitos que deben de cumplirse. Debe de llegarse al estado de estar en estado de una jubilación y de tener una pensión para que la misma sea efectiva. Por lo tanto, no puede existir tal contravención a las normas que la solicitante indica. Es oportuno mencionar que en la mayoría de artículos que se impugnan, la solicitante indica en su mayoría que las normas atacan los artículos 1, 2, 43, 44, 46, 47, 101, 102, 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Los artículos 1, 2, 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero no hace relación alguna en cuanto a esta normativa porque es que se transgrede cada uno de estos artículos de las normas constitucionales. Respecto a las causas que impiden obtener o gozar de una pensión, este artículo 39 de la Ley de Clases Pasivas indica que no pueden tener beneficios aquellas personas que han ido en contra de la seguridad estatal. Es razonable, señores magistrados, que no exista tal inconstitucionalidad, porque aquí se está, en estos tipos penales, se está atacando en contra, o el bien jurídico es la seguridad estatal. Por tal motivo no puede haber tal inconstitucionalidad. En cuanto al inciso B de este artículo 39, no existe también una motivación expresa, por lo tanto, esta institución no hace argumentación alguna. En cuanto al artículo 41 de la Ley de Clases Pasivas, el cual regula las causas de extinción de personas por viudez, orfandad y especiales, es oportuno mencionar que esta honorable Corte ya se ha pronunciado respecto a este artículo. En el expediente 3846-2008, sentencia de fecha de 12 de marzo del 2009, ¿qué dijo en su oportunidad esta honorable Corte de Constitucionalidad? Que en el matrimonio y en la unión de hecho surgen obligaciones y entre las personas, las personas va a haber una cuestión de auxilio entre sí. Por lo tanto, cuando esta persona, o sea, el sobreviviente o algún otro beneficiario, vuelve a casarse o a unirse de hecho, esta honorable Corte Constitucional ha dicho que se ha dejado entonces el estatus de necesidad que creó esta jubilación o esta pensión. En tal sentido, también ha dicho esta Corte que no existe contravención al principio de supremacía constitucional. En cuanto a la Ley de Salarios de la Administración Pública, se impugna el artículo 25 en cuanto a clases pasivas,
que no puede hacerse efectiva ninguna pensión mientras el beneficiario esté desempeñando cargo remunerado de los organismos del Estado, entidades descentralizadas, autónomas, semiautónomas y municipales. Esto tiene su razón de ser, porque no se puede estar trabajando para algún organismo del Estado o para alguna entidad autónoma, semiautónoma o descentralizada y pretender percibir aún así una jubilación, una pensión, porque la jubilación ya es un estatus que la persona va a tener cuando deje de trabajar para el Estado o para alguna de estas entidades. La pensión va a ser esa retribución dineraria que se va a percibir, por lo tanto no puede haber tal inconstitucionalidad. Respecto al Acuerdo Gubernativo 301-2015, emitido con fecha 29 de diciembre del 2015, se impugna el artículo 3 en cuanto a la aprobación de escalas de salarios. Respecto a este artículo, la institución, el Ministerio Público no va a hacer argumentación alguna porque no existe la motivación suficiente para entrar a analizarlo, de conformidad con el artículo 135 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal. En cuanto al artículo 18, que indica cuáles son los beneficios económicos por el pacto colectivo, es importante mencionar, señores magistrados, que dicha normativa regula, grosso modo, que previo a la negociación colectiva están obligados a solicitar al Ministerio de Finanzas Públicas las posibilidades presupuestarias y financieras del Estado. Un dictamen de la Oficina Nacional de Servicio Civil para que sea una negociación técnicamente aceptable. Es importante en este artículo hacer mención a que debe de existir tal dictamen de la Oficina Nacional de Servicio Civil y del Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Por qué? Porque son ellos los que van a indicar si va a haber certeza jurídica en cuanto a ese pacto que se está negociando, en cuanto a esa negociación, si van a haber los recursos financieros necesarios para dar cumplimiento a esa negociación entre patronos y trabajadores. Por lo tanto, no puede haber tal inconstitucionalidad, porque lo que está haciendo esta normativa es proteger esta negociación colectiva. No pueden firmarse negociaciones colectivas y que luego no se le pueda dar cumplimiento a los beneficios económicos que se han pactado. Por tal razón, no existe contravención a esas normas. Por último, está la impugnación a la Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de Trabajadores del Estado y se impugna el artículo 4. Inclusive, los incisos, el artículo 4 en su inciso A, la frase que dice o convenios, el inciso B, la frase que dice no se dará trámite al conflicto respectivo, inciso C, la frase acreditado el cumplimiento del requisito anterior. Respecto a este artículo, esta honorable Corte también ya se ha pronunciado en tal sentido. En el expediente 647-2004, sentencia de fecha 23 de agosto del 2004. ¿Qué se indicó en esa oportunidad? ¿Cuáles fueron los argumentos de la Corte de Constitucionalidad en esta oportunidad? Se dijo que no había contravención al principio de igualdad, porque cuando el tratamiento distinto obedece a situaciones jurídicamente razonables, como ocurre en la posición frente al Estado como patrono, en la cual los funcionarios públicos no pueden obligar los recursos estatales con la misma libertad de disposición que pueden hacerlo los propietarios en el sector privado, porque el trabajador estatal está sujeto a normas de carácter general. Aquí podemos otra vez nuevamente hacer mención a que debe de existir toda esta reglamentación presupuestaria y las condiciones necesarias para que esto se dé. Este artículo tiene relación con el artículo 18 de la Ley de Aprobación de Escalas de Salarios. En tal sentido, honorables magistrados, el Ministerio Público solicita que en la inconstitucionalidad planteada por María de los Ángeles Rono Olmedo en contra de las normas anteriormente consideradas sea declarada sin lugar. Y así también se tenga por reiterado el escrito presentado por la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal con fecha 3 de junio del 2016. Muchas gracias. Se concluye la presente audiencia.